Hola, buen día. Mi nombre es Lisbeth Pérez Vázquez y el día de hoy les voy a hablar sobre lo que son los temas del adjetivo y el adverbio, lo que son las preposiciones y las oraciones simples. Muy bien, comenzamos con el adjetivo y el adverbio. ¿Qué es un adjetivo? Es una palabra que describe una cosa, un animal, o sea, un sustantivo. Un adjetivo me va a responder a la pregunta de cómo es algo o alguien. Ejemplos: él es fuerte. He's strong. Strong sería mi adjetivo porque me está describiendo cómo es él. He's tall. He's honest. Donde strong, tall y honest son mis adjetivos porque me están describiendo cómo es él. También tenemos lo que es el adjetivo, el adverbio que describe cómo son las acciones. En su mayoría terminan con li, que en español significan mente o tienen la terminación mente. Ejemplo: ella corre rápidamente. She runs quickly. Ella pelea valientemente. She fights bravely. Mi adverbio se deriva de lo que es el adjetivo, añadiéndole la terminación li. ¿Sí? Ejemplo: real, que es mi adjetivo, really sería mi adverbio. Hard, mi adjetivo, hardly, mi adverbio. ¿Sí? Bad, badly. Easy, easy. Mi adverbio viene siendo lo que es un adjetivo que va a modificar a mi verbo. Y podemos convertir estos adjetivos a adverbios. ¿Cómo lo hacemos? Con estas reglas, según cada terminación de mi adjetivo. Ejemplo: si mi adjetivo termina en una Y, le vamos a quitar la Y y le vamos a colocar la I latina y la terminación li. Ejemplo de la palabra easy, que sería el adjetivo easy, convirtiéndola en adverbio sería easily. Happy, happily. Lucky, luckily. Ahora, si mi adjetivo termina en le, se le quita la terminación e y se le agrega la y. Ejemplo: probably, probably. Terrible, terribly. Gentle, gently. Ahora, si mi adjetivo termina en ic, se le añade la terminación only. Ejemplo: basic, que termina en ic, se le agrega only. Basically. Tragic, tragically. Economic, economically. Ahora, si mi adjetivo termina en ue, se cambia por uli. Ejemplo: true, que termina en ue, se le cambia por uli, truly. Do, duly. Aunque tenemos algunas excepciones de algunos adjetivos que no entran en ninguna de estas otras reglas. Por ejemplo, las excepciones de las palabras que no cambian, que son tanto igual en un adjetivo como en un adverbio, como lo es fast como adjetivo y fast como adverbio. Hard, good y well, que ahí sí cambia totalmente. Good para describir, que sería el adjetivo, y well, que se refiere para la acción, describir la acción. Wrong, que sí sería igual en tanto adjetivo como en adverbio. Un ejemplo sería: life is hard, la vida es dura, como adjetivo. Y she works hard sería como adverbio porque me está describiendo al verbo. She works hard, ella trabaja duro.
Otro ejemplo sería she's a good worker. Good me está describiendo cómo es ella. Good worker. She works well. Well me está describiendo el verbo. Ella trabaja bien. Perdón, ella es un buen trabajador y she works well. Ok. Otro tema que vamos a tratar son las preposiciones y el sintagma de las preposiciones. ¿Qué es una preposición? Es una palabra o un elemento de una oración que nos ayuda a unir dos o más palabras o frases dentro de un mismo enunciado. ¿Cuáles son las funciones de una preposición? Nos ayuda a modificar completamente el significado del verbo y en ocasiones a otros adjetivos o adverbios. Sirven como enlace de dos palabras o distintos elementos dentro de una oración, como ya lo había mencionado. Ejemplo, I'll see you at 8 o'clock, donde la preposición at me va a unir lo que es I'll see you, te veré, y 8 o'clock, 8 en punto. Puede acompañarnos a un verbo alterando o no el significado del mismo. Ejemplo, el verbo look, to look to, donde el verbo look significa mirar, to look to no altera el verbo, mirar a. Y to look after, utilizando la preposición after, ya me va a cambiar totalmente el significado del verbo, cuidar de, donde ahí sí me está alterando al verbo. Y también una preposición me ayuda a responder la pregunta, ¿cómo hace algo alguien? ¿Sí? Tenemos preposiciones de 5 tipos: de lugar, tiempo, modo, movimiento y ubicación, y otras que no entran específicamente en ninguna de estas otras listas de las preposiciones. De lugar. ¿Cuáles son las preposiciones de lugar? Son las que me indican un origen, destino o ubicación de algo o alguien. Aquí les voy a mencionar solamente algunas porque existe una lista muy amplia de las preposiciones. ¿Sí? Tenemos lo que es above, across, along, around, on. Que por ejemplo on sería sobre, en, encima de, me está ubicando un lugar en específico. ¿Sí? Ejemplo, how can you sleep on the floor? ¿Cómo puedes dormir sobre el piso? Donde on sería mi preposición de lugar. De tiempo, para indicar una ubicación temporal de algo o alguien. Y una listita de los ejemplos serían about, alrededor de, aproximadamente, after, después, around, alrededor de, aproximadamente, hablando en tiempo, before, antes de, by, por las 9, ¿sí? Un ejemplo sería she's about to arrive. Ella está a punto de llegar. Mis preposiciones de movimiento son las que me ayudan a señalar cuando un objeto está en movimiento. Ejemplo, from, desde, of, fuera de, to, a o hacia. Ejemplo, we flew from Monterrey to New York. Nosotros volamos de Monterrey a Nueva York. Does this bus go to Mérida? Este camión va a Mérida, o sea, el desplazamiento que tiene a Mérida. Y en mi oración anterior, de Monterrey a New York, o sea, hablando de un movimiento que se está teniendo. ¿Sí? Hablando de preposiciones de ubicación, las utilizamos para especificar una ubicación de algo o alguien. En este caso, si son las que utilizamos precisamente son estas tres, in, at o on.
Estas preposiciones en ocasiones se vuelven un poquito difíciles de utilizar, que no sabemos bien cuál utilizar en qué momento. Por eso les indiqué aquí específicamente en qué momento se utiliza cada una. In la utilizamos para indicar un área, at para ubicar un punto en específico y on para ubicar una superficie. Ejemplos: they live in Guadalajara, hablando de un área. I'll see you at school, te veré en la escuela, hablando de un punto en específico. There is a lot of garbage on the floor, hablando de una superficie. On the floor. Sí, también tenemos otras preposiciones que son para usarse en contextos muy específicos, tales como son las siguientes. Ago, si tenemos una preposición, una lista de preposiciones hablando de tiempo, pero ago la utilizamos específicamente para hablar de tiempo en pasado. Circa para fechas aproximadas y per para expresar el costo o cantidad dividida entre otra unidad. Por ejemplo, 10 minutes ago, hace 10 minutos. He was born circa 150 before Christ. 60 miles per hour. O sea, lo que es 10 minutes ago, hace 10 minutos, hablando en pasado. We was born circa, hablando de un aproximado, aproximadamente 150 años antes de Cristo. Y 60 miles per hour es 60 millas por hora. Sí, también hablamos de lo que son las posiciones en las preposiciones. ¿Dónde vamos a colocar las preposiciones? Generalmente las colocamos delante de un sustantivo o un pronombre, pero también tenemos algunas excepciones, lo que son con los pronombres relativos. Cuando van seguidos de las preposiciones, en este caso pueden ir al final de una oración. Por ejemplo, the girls I study with, en lugar de decir the girls with I study. En frases interrogativas, cuando empiezan por un pronombre interrogativo. Ejemplo, who were you speak to? En lugar de decir to, who were you speaking? Nuestro sintagma preposicional, hablando de primero, podemos señalar lo que es un sintagma, que es una palabra o conjunto de palabras que se articulan en torno a un núcleo y que pueden ejercer una función sintáctica. Un sintagma preposicional sería un grupo de palabras encabezadas por una preposición o su núcleo es una preposición. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Que un sintagma preposicional es una oración donde el núcleo o la palabra clave o la palabra principal va a ser mi preposición. Y su estructura es el enlace o preposición más el término o el resto de la oración. Si, por ejemplo, in the morning, donde nuestra preposición o la palabra principal sería in, en la mañana. Otro ejemplo sería before going out, clean your room. Antes de salir, limpia tu cuarto. Every morning, we take a walk in the park. Donde nuestras preposiciones son la palabra clave o lo principal en nuestras oraciones. Ahora hablaremos de las oraciones simples en inglés. De una oración simple es una oración que está formada simplemente por un sujeto y un solo predicado. Y su forma básica para formar una oración de este tipo es mi sujeto, mi verbo y mi complemento, subject, verb y complement. Hablando de una oración simple en tiempo presente, en forma afirmativa, al utilizar los pronombres en tercera persona, he, she or it, el verbo sufre una pequeña modificación, pero acuérdense, solamente
esa modificación se ve para las terceras personas, donde estas terminaciones van a hacerse o a cambiar depende de la terminación de cada verbo. Estas modificaciones van a ser, por ejemplo, si mi verbo termina en una X, una SH, una CH o S o Z, a mi verbo le voy a agregar al momento de conjugarlo la ES. Ejemplo, si mi verbo es fix, le agrego fixes cuando lo conjugo. Wish, wishes. Go, goes. Watch, watches. Miss, misses. Si mi verbo termina en Y, pero antes tiene una vocal, solo le voy a agregar la S. Play, plays. Pay, pays. Si mi verbo termina en Y, pero antes tiene una consonante, le voy a cambiar la Y y se la voy a cambiar por I latín y le agrego el ES, o sea, la terminación es. Ejemplo, fly, flies. Study, studies. Si mi verbo tiene una terminación diferente a las ya mencionadas, solo le voy a agregar la S. Ejemplo, work, que no entre en ninguna de las otras terminaciones, solo le agrego la S. Works. Eat, eats. Call, calls. Ejemplo, I go to class twice a week. Recordemos que todas estas reglas que acabamos de mencionar de las terminaciones solamente se van a utilizar cuando conjugo mi verbo en las terceras personas. Por ejemplo, aquí mi verbo es go y mi sustantivo o mi persona es I, yo. No entra en las terceras personas, por eso el verbo go se queda igual y no sufre ningún cambio. She reads the newspaper every day, donde mi verbo es read. Al momento de ser conjugado, ahí sí le agrego la S, read, siguiendo mis reglas, porque estoy hablando de la persona en tercera persona, she. Mr. Green works with my uncle, donde mi verbo es work, también aquí sufre el cambio, agregando la S porque estoy hablando de Mr. Green, que sería tercera persona. ¿Sí? Ahora hablando de la oración simple en modo negativo, aquí tenemos que ayudarnos de un auxiliar para poder formar la negación. Utilizamos el auxiliar do para los pronombres I, you, we, they y el auxiliar does para los pronombres de tercera persona he, she or it. Donde mi fórmula básica sería subject, que es mi sujeto, mi auxiliar, do o does, según la persona, mi negación not, mi verbo y mi complemento. Donde aquí mi verbo no va a tener ningún cambio, solamente el cambio va a ser agregando el auxiliar do o does. Y podemos utilizar la contracción don't o doesn't para las terceras personas. Ejemplo, he does not live in Boston y he doesn't live in Boston significan lo mismo, con la contracción out o sin contracción, does not o doesn't. ¿Sí? Si se fijan, aquí estamos utilizando el does porque estamos hablando en tercera persona, que es la persona he, él. Lo que son las preguntas simples. Para realizar estas preguntas varía un poco la fórmula, que sería, ahora vamos a poner al principio mi auxiliar, do o does, según la persona, mi subject o mi sujeto, mi verbo y mi complemento, sin olvidar el signo de pregunta. Aquí varía un poquito del español, porque en el español ponemos el signo de pregunta al principio y al final, y en inglés solamente la indicamos al final. Do you study every day? Utilizando mi auxiliar do, seguido de mi sujeto, you. Utilizamos el do porque estamos hablando del sujeto you.
mi verbo study, que no sufre ningún cambio, se queda en modo infinitivo, y mi complemento every day. Otro ejemplo sería, does she watch TV at 9 p.m.? Donde mi persona es she, entonces mi auxiliar que voy a utilizar para indicar la pregunta va a ser el does. Does she watch TV at 9 p.m.? Y para realizar preguntas también tenemos las llamadas WH question, que nos van a ayudar a hacer una especificación dentro de la pregunta. Y estas podrían ser why, por qué, who, quién, what, qué, where, dónde, when, cuándo y how, cómo. Su fórmula sería la misma que tenemos para las preguntas, pero solo agregando al inicio de la pregunta la WH question. Sería WH question, mi auxiliar dúo does según la persona, mi sujeto, mi verbo y mi complemento. Ejemplo, what do you like to eat for breakfast? What, mi WH question, mi auxiliar do, mi persona you, mi verbo like to y mi complemento to eat for breakfast. ¿Sí? Otro ejemplo sería where do you live? Donde mi WH question o mi pregunta interrogativa sería mi palabra interrogativa sería where, mi auxiliar do, mi persona you y mi complemento, y mi verbo live. Where do you live? En este caso no tenemos complemento. When does she practice tennis? ¿Sí? Aquí sí estamos utilizando el auxiliar does porque estamos hablando de la persona en tercer lugar, que es she. También tenemos las oraciones simples en tiempo pasado. En modo afirmación, mi fórmula sería para formarla mi sujeto, mi verbo en pasado y mi complemento. Podemos decir que las oraciones en pasado son un poquito más fáciles de escribir, de hablar, porque el verbo en pasado se utiliza igual en todas las personas. Aquí mi verbo no sufre ninguna modificación, simplemente el verbo se pone en pasado y es el mismo para todas las personas. ¿Sí? Recordando que existen verbos regulares e irregulares, los regulares son más fáciles de conjugar, en este caso porque solo le agregamos la ed o la d, o si terminan en y, le cambiamos la y y le ponemos la i latina y la ed. ¿Sí? Por ejemplo, I visited my family. Si yo dijera, ella visita su familia, también sería el verbo igual. She visited my family o her family. He changed his job. Si se fijan, estos son verbos regulares y solamente le estamos agregando la ed. Hablando de verbos irregulares, cambia totalmente en este caso la palabra. Estamos hablando del verbo to be, que en pasado, hablando en tercera persona, su verbo en pasado sería was. She was confident. We were in Philadelphia yesterday. Es el mismo verbo to be, pero hablando en segunda persona y el verbo ahí cambia a were. We were in Philadelphia yesterday. ¿Sí? Una oración en pasado en forma negativa, utilizamos aquí el auxiliar didn't para indicar que estamos hablando en modo pasado y en negativo. Entonces nuestra fórmula sería utilizar el sujeto seguido del auxiliar didn't más mi verbo en infinitivo y mi complemento. Un ejemplo sería she didn't pass the exam. Ella no pasó el examen. ¿Sí? En forma de pregunta, aquí voy a utilizar otra vez mi auxiliar did para indicar que voy a hacer una pregunta, pero en pasado, seguida de mi sujeto,
mi verbo en infinitivo y mi complemento, sin olvidar el símbolo de pregunta. Ejemplo sería, Did you go to the school? Se fijan, mi verbo sigue quedando en infinitivo porque ya indiqué el pasado con mi auxiliar did. Hablando de oraciones simples, también tenemos las oraciones en futuro, que aquí utilizamos el auxiliar will para indicarlo. Mis oraciones de modo afirmativo solamente las voy a indicar agregando el auxiliar will a mi verbo sin ningún cambio. Ejemplo, mi sujeto, mi fórmula sería el sujeto, mi auxiliar will, mi verbo en infinitivo y mi complemento. Ejemplo sería, she will come to the country next year. Él vendrá al país el próximo año. Will come. Sería hablar en futuro. Y hablando en forma negativa, el sujeto sería el sujeto más will not o won't más mi verbo en infinitivo más mi complemento. Y un ejemplo sería, they will not or won't cook this week. Tenemos, las preguntas. Y tenemos las preguntas que serían will, utilizando primero mi auxiliar will, mi sujeto, mi verbo en infinitivo y mi complemento, y seguido de mi signo de pregunta. Mi ejemplo sería, will he play in the next match? ¿Él jugará en el próximo partido? Aquí nada más por señalar que el will lo utilizamos igual para todas las personas para indicar la pregunta en futuro y no cambia ni el verbo ni mi auxiliar will. Siguen siendo el mismo para todas las personas. ¿Sí? Mis verbos no van a cambiar. Y pues ahora sí, esto sería todo. Espero les haya gustado. Muchas gracias.